Ya. Entonces, como ya dijimos, todo esto es parte de la anamnesis remota que le vamos a hacer al paciente. Ya la historia previa a la que él tuvo, que no tiene nada que ver con la lesión actual. La tercera y última parte es la anamnesis próxima del paciente. ¿Ya? Esta anamnesis próxima corresponde a la enfermedad actual que tiene el paciente. Enfermedad actual, ¿ya? El diagnóstico, por qué el paciente vino hoy en día a la atención kinésica. ¿Por qué vino a ustedes? Enfermedad actual. Hay un punto donde los estudiantes suelen confundirse bastante, que puede que esta enfermedad actual no sea tan actual. ¿A qué me refiero con esto? Puede que el paciente venga por un lumbago, ¿ya? Por un dolor de espalda. Pero resulta que el inicio del lumbago, considerando que el lumbago es un dolor en la zona lumbar, ¿cierto? La cual tiene características de ser reincidente y que incluso puede volverse crónico, entonces debemos considerar que a lo mejor este lumbago empezó por primera vez hace 10 años atrás. Y el paciente viene con esta sintomatología hace 10 años. ¿Ya? Por ende, hay que tener en cuenta eso. Puede ser que el paciente venga por una rotura del cruzado anterior, la cual fue hace 6 meses atrás. ¿Ya? Puede que el paciente venga por el asma, porque tiene un control de asma, y el asma se le diagnosticaron a los 5 años y el paciente tiene 30. Todo eso es historia actual del paciente, ¿ya? Hay cosas más relevantes que otras o no, pero todo eso va a ser historia del paciente. ¿Cómo puede ser que el paciente venga por una 15 de muñeca, la cual tuvo ayer? Y no hay mucha historia que contar, ¿ya? Esta parte de la anamnesis próxima es un poco distinta en la parte realizada en la anamnesis remota, porque la anamnesis próxima nosotros como que, o sea, en la remota, ¿cierto? Vamos como preguntando, ¿qué enfermedad usted tiene? ¿Qué cirugía ha tenido? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Esas cosas las vamos preguntando. En cambio, la anamnesis próxima, nosotros queremos que el paciente hable y nos cuente. Y para eso tenemos que lograr un relato del paciente. Algo que vamos a llamar relato espontáneo. ¿Ya? Este relato espontáneo tenemos que iniciarlo. Y para iniciarlo podemos hacer preguntas que son un poquito más claves. ¿Ya? Que son preguntas abiertas para que el paciente logre realizar este relato espontáneo. Una de las principales es decirle al paciente qué le pasó. ¿Qué le pasó a usted? ¿Ya? ¿Por qué vino a la consulta? Son preguntas que le podemos realizar al paciente. ¿Qué le pasó? Cuando uno le pregunta al paciente qué le pasó, el paciente lo que va a hacer, ¿cierto?, es conversar un relato espontáneo de que yo vengo porque sabe qué, que el otro día estaba jugando a la pelota y alguien me pegó, no sé, y ahora me duele el pie, no puedo caminar, parece que tengo una 15, o sabe qué, tuve un accidente automovilístico, lo cual me fracturé la mano, hace 6 meses atrás, qué sé yo. Ya el paciente va a empezar un relato espontáneo. Hay ocasiones, perdón, hay ocasiones donde este paciente tiene múltiples causas, ¿ya? Múltiples patologías. Y esto suele pasar en los adultos mayores que tienen artrosis múltiple, entonces tienen artrosis en el hombro, en la muñeca, en la cadera, los pacientes con fibromialgia que tienen múltiples dolores. Entonces, ese tipo de pacientes, por ejemplo, donde tienen como hartos diagnósticos, tenemos que orientar esta información, ¿ya? ¿Cómo lo orientamos? Haciendo preguntas un poquito más dirigidas. ¿Qué es lo que más le molesta?
de todo lo que el paciente le está nombrando, de todo lo que usted me dijo, qué es lo que más le molesta hoy en día, qué es lo que más le duele hoy en día, ¿ya? Recuerden que el paciente suele moverse por el dolor, esa es nuestra alarma, el dolor. Entonces, ¿qué es lo que más le molesta? ¿Ya? De esa forma podemos orientar la información y hacerla más concluyente a lo que nosotros queremos realizar, ¿sí? En los pacientes hospitalizados y del ELIAM, especialmente del ELIAM, donde son pacientes que viven ahí, ¿cierto? Por condición social, como ya les decía, donde a lo mejor no van a tener una anamnesis próxima. Ojo con esos. En esos pacientes suele que no tengan nada, un diagnóstico próximo. El paciente está hospitalizado porque vive ahí y su diagnóstico son hipertensión, obesidad, dislipidemia, demencia, qué sé yo. ¿Ya? Puede que el paciente no tenga un diagnóstico actual. Entonces, esta pregunta toma mucha importancia para poder orientar nuestra información y para poder orientar lo que vamos a hacer y a dónde vamos a dirigir nuestras preguntas, ¿ya? Porque si el paciente tiene muchas cosas y yo le pregunto, ¿pero qué es lo que más le duele ahora? La cadera, ya. Entonces yo me voy a enfocar a que mis preguntas sean hacia la cadera, ¿ya? ¿Se entendió eso? Entonces, ¿qué incluye esta anamnesis próxima? Incluye el inicio de los síntomas, ¿ya? Cuándo inició los síntomas y en esto vamos a hacerlo con fecha, ¿ya? Ejemplo, los síntomas iniciaron el 4 del 2 del 20, ¿ya? Iniciaron aproximadamente el 4 de febrero de este año. Ahí recién empezaron los síntomas, ¿ya? Como les comentaba, en las pacientes con patologías agudas que hayan empezado hace una semana, unos días o quizá un par de meses solamente, puede que sea mucho más fácil recolectar cuáles son el inicio de los síntomas. Pero cuando la historia empezó hace 10, 20 años atrás, se hace más difícil poder identificar el inicio del síntoma y lo vamos como a acotar solamente a años, como hace 10 años aproximadamente, hace 5 años aproximadamente, ¿ya? Cuando preguntamos sobre el inicio de los síntomas, al mismo tiempo debemos preguntar cuándo fue el diagnóstico, cuándo a este paciente le diagnosticaron esta patología, si es que está diagnosticada, porque puede ser que en casos muy remotos que no tenga con un diagnóstico claro, lo cual es bastante raro porque ustedes saben que el kinesiólogo no es, todavía no estamos como 100% dentro de profesional de primera consulta, entonces nos suelen venir con un diagnóstico listo, ¿ya? ¿Por qué tenemos que preguntar cuándo fue el diagnóstico como forma parte? Porque el inicio de los síntomas puede no estar relacionado con el diagnóstico, ¿ya? Puede que el paciente haya empezado con los síntomas hace 10 años atrás y él consultó hace 8 años atrás, lo cual, chicos, es súper común, ¿ya? Suele pasar mucho en las lesiones musculoesqueléticas. El paciente se tuvo de 15 y no consultó después de 2 semanas, no consultó después de un mes, ¿ya? He tenido pacientes que han estado con el ligamento cruzado anterior roto por un año y ellos saben cuándo fue, cuándo se rompieron el cruzado anterior, ellos lo saben. Saben cuándo fue el partido en que se le hinchó la rodilla, en que le regaron y en que el ligamento cruzado anterior se rompió. Pero vivieron así durante un año y consultaron después, ¿ya? Entonces, hay que identificar la fecha del inicio de síntomas y la fecha del diagnóstico. Lo otro importante es cómo comenzó, ¿ya? Cuando el paciente dice, no, es que me duele la espalda, en la parte baja, ¿cierto? ¿Y cómo comenzó este dolor? ¿Comenzó de una manera brusca? ¿Fue insidioso? ¿Fue paulatinamente? ¿Cómo comenzó este dolor? ¿Ya?
Y cómo comenzó está muy relacionado en el por qué ocurrió. Porque el paciente le puede decir cómo comenzó. Es que yo me agaché a buscar una caja. ¿Ya? Entonces tenemos la causa. La causa de este dolor fue que el paciente realizó una fuerza, quizás maleta, se agachó de una manera mal, como dice el paciente, tuvo un problema mecánico que ocasionó el dolor. ¿Cómo comenzó? No es que hoy desperté con el dolor, que suele pasar también. El paciente no sabe cómo comenzó el dolor. No hay una causa específica, sino que un día el dolor apareció y nunca más se fue. ¿Ya? Entonces puede que no siempre encontremos la causa. Cuando hablamos del por qué comenzó, especialmente chicos, en las patologías musculoesqueléticas, fracturas del garro 15, dolor lumbar, todo lo que se le ocurra, tenemos que encontrar el mecanismo de acción. Esto es sumamente importante. Mecanismo de acción. ¿Cómo se lesionó? Supongamos que fue... el paciente viene con dolor de rodilla. Le voy a dar un ejemplo que es bien común en la clínica, ¿ya? El paciente tuvo una lesión jugando fútbol, fue al médico, pero el médico no le tomó ningún examen, y simplemente lo mandó por E15 de rodilla, pero no dice nada más, ¿ya? No dice absolutamente nada más. E15 de rodilla. Es más, de repente ni siquiera dice qué rodilla es en los diagnósticos. E15 de rodilla. No sabemos si es la rodilla izquierda, la derecha, si es la parte medial de la rodilla, la parte lateral de la rodilla, no sabemos nada. Solamente que tiene un E15. Entonces tenemos que empezar a preguntar, y hay una parte que espera van a ver después, que se llama como pruebas diagnósticas que nosotros hacemos para identificar la estructura que se lesionó. Para poder saber qué estructura se lesionó, es muy importante saber cuál fue el mecanismo de acción. Porque si el paciente les dice, yo estaba jugando la pelota, saquemos el fútbol, yo estaba caminando en la calle y pisé un desnivel y la rodilla se me fue hacia adentro. Ya la rodilla se me dobló y se me fue hacia adentro. Si se le fue hacia adentro, yo voy a pensar que el ligamento que se distendió fue el ligamento colateral medial. ¿Ya? Si el paciente me dice, yo estaba caminando y se me trabó la rodilla y me fui hacia adelante, a lo mejor voy a pensar, como se le trabó la rodilla, se le quedó tiesa, ¿cierto? Y se fue hacia adelante, a lo mejor pensaré en un ligamento cruzado anterior, o si el paciente dice, yo estaba jugando a la pelota y frené y giré sobre mi propio eje, giró el paciente, puedo pensar en menisco, ¿cierto? Que tiene una rotura del menisco lateral o del menisco interno. Entonces, el mecanismo de lesión de que el paciente nos explique cómo fue es muy importante. Lo mismo en el pie, ya solamente como el 15 de tobillo, pero no sabemos si es medial, lateral, no tenemos idea de nada. Entonces, si el paciente me dice, yo iba caminando en la calle y el pie se me fue hacia adentro, yo sé que es una inversión, que lo más probable es que tenga lesionados los ligamentos laterales del tobillo. Y así miles de ejemplos, ¿ya? Entonces, mecanismo de acción, que el paciente les recrea a ustedes, en lo posible, por supuesto, cómo se lesionó la extremidad. ¿Ya? Eso es súper importante. Otro que tenemos que tener en cuenta son los síntomas del paciente. En esta parte de los síntomas, la semana pasada ustedes vieron dolor, ¿cierto? Aprendieron a evaluar dolor. Es aquí donde nosotros evaluamos el dolor. Es en esta parte. En esta parte de la anamnesis próxima. ¿Ya? Cuando el paciente empieza a hablar del dolor, uno ya empieza las preguntas. De 0 a 10, ¿cuánto le duelo hoy? De 0 a 10, ¿cuánto le dolió el momento de la lesión? ¿Qué tipo de dolor tiene? ¿Es punzante, es quemante, es latente? ¿El dolor es localizado? ¿El dolor es irradiado? ¿Es referido? Todas esas cosas las vamos a preguntar acá.
en anamnesis próxima, ¿ya? Cuando el paciente empieza a hablar de su patología, de lo que él siente, el dolor y la disnea también, ¿ya? Entonces, dolor y disnea la vamos a preguntar en los síntomas. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntar al paciente? Es cómo esta enfermedad le repercute a él. Esta, chiquillo, es una parte que es bastante olvidada dentro de las preguntas que hacen los estudiantes, pero es una de las partes más importantes, ¿ya? Así que no quiero que se les olvide. Cuando hablamos de repercusión de los síntomas, estamos hablando principalmente de preguntar al paciente cómo esta patología que él tiene repercute en sus actividades de la vida diaria. ¿Conocen cuáles son las actividades de la vida diaria o no? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Cuáles son? Tenemos las básicas y las avanzadas. ¿Alguien sabe cuáles son estas actividades? ¿Nadie las ha escuchado? Las actividades básicas de la vida diaria. Aquí están hablando. Sí, tiene razón Benjamín y Bárbara. Ejemplo, las actividades básicas son dormir, es el higiene, comer, vestirse y desplazarse. Son 5. Dormir, comer, vestirse, el higiene, que incluye bañarse, lavarse los dientes, etc. Y el desplazarse, es decir, el poder desplazarse caminando o como lo haga el paciente, si en silla de rueda o con bastones, qué sé yo, ¿ya? Esas son las 5 actividades de la vida básica del paciente. Y las avanzadas son todo lo que el paciente haga. Estudiar, ir a la universidad, jugar fútbol, mirar tele, pintar, tocar guitarra, todas las cosas que el paciente haga por su propia voluntad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros preguntamos cuál es la repercusión que tiene esta enfermedad, tenemos que ser muy específicos en las actividades de la vida diaria, así se abrevia, ABD, ¿ya? Y cuando las preguntamos, tenemos que enfocarnos principalmente en las básicas. Lo primero que hacemos es enfocarnos en las básicas y preguntar de qué manera están estas afectadas, ¿ya? El paciente puede que esté afectado de manera total. Todas las actividades de la vida básica están afectadas. Es decir, el paciente no se puede vestir solo, no puede comer solo, no se puede bañar solo, quizá hasta le cuesta dormir, necesita pastillas para dormir, etc. ¿Ya? Porque puede ser que el dolor sea tanto que el paciente no puede dormir. Entonces, están afectadas sus actividades de la vida diaria. ¿Cuál es el dormir? ¿Ya? Tengo que ser específico, chicos. Acá tengo que ser muy específico, ¿ya? En si es total o si es parcial. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía, puede que todas las actividades de la vida diaria estén afectadas, pero puede que sea una. Por ejemplo, bañarse. Ya el paciente no se puede bañar solo. Ahora, si hablamos de que si el paciente no se puede bañar solo, yo quiero saber si este impedimento para bañarse es total o es parcial. Si es total, el paciente va a requerir ayuda completa para bañarse. O sea, no se puede bañar solo, ¿ya? Requiere que lo metan a la ducha, que lo bañen, que lo saquen de la ducha y que lo sequen. En cambio, si el paciente tiene una limitación parcial para realizar sus actividades de la vida diaria, bañarse, el paciente a lo mejor necesita ayuda para entrar y salir de la ducha, pero él se puede bañar solo, ¿ya? Solamente requiere esa asistencia. En el caso, por ejemplo, de vestirse, que es una de las cosas que más les complica a los pacientes, los adultos mayores, puede tener una restricción total, que el paciente requiere que lo vistan completo de pie a cabeza, o puede ser parcial, que el paciente se pueda colocar la ropa, pero no pueda
abrocharse los botones o no pueda abrocharse los cordones de los zapatos, ¿ya? Y así miles de ejemplos. Entonces, yo tengo que ser sumamente específico en las actividades de la vida diaria, insisto, ¿cuál actividad de la vida diaria está alterada? ¿Cuál actividad de la vida diaria está alterada? Y dos, si esta actividad es total o parcial, ¿ya? Y finalmente, la número 3, ¿en qué necesita ayuda? ¿En qué hay que ayudarlo? ¿Por qué somos tan específicos? Por la misma razón que he dado todo el rato, ¿cierto? Que si yo sé que el paciente se puede vestir, pero no puede abrotarse los botones, entonces a lo mejor yo haré ejercicios para que el paciente aprenda a abrotarse los botones solo, ¿ya? Y en base a las actividades avanzadas de la vida diaria, como tocar guitarra, como tocar piano, bailar, jugar fútbol, tengo que saber, incluso trabajar en como actividad avanzada en la vida diaria, tengo que saber lo mismo, si está restringida totalmente o parcialmente, total o parcial, ¿ya? Si está restringida totalmente, es que decir que el paciente ya no puede trabajar porque está con licencia, qué sé yo, o puede trabajar de manera parcial, pero ha disminuido la cantidad de horas, ya no puedo hacer lo mismo que antes y así, ¿ya? Ser bastante específico en la parte como de la profesión y de las actividades que el paciente realiza. Y lo último, chicos, de esta parte, es las expectativas que tiene el paciente. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Ya? Y la pregunta, ¿cómo lo podemos preguntar esto? ¿Qué espera usted de esta terapia? ¿Qué es lo que usted quiere lograr de la rehabilitación? ¿Ya? Esto es súper, súper, súper importante. Supongamos que el paciente tuvo un accidente cerebrovascular, ¿ya? Que le afectó todo el hemicuerpo derecho. Es decir, el paciente tiene limitación en la movilidad del hemicuerpo derecho. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor yo nunca le pregunté las expectativas del paciente, nunca le pregunté la profesión, por ende, por ejemplo, yo no tenía idea de que el paciente era músico, no sabía. Y nunca le pregunté qué expectativas tenía. Entonces yo me puse a hacer mi rehabilitación, como lo dice la evidencia, ¿cierto? Empecé a hacer ejercicios para que pueda volver a caminar, para que pueda volver a moverse, para que se bañe, para que se vista, para que coma, pero resulta que el paciente nunca ha mejorado y no va a las terapias porque no le gusta ir, porque él cree que no le están haciendo lo que él necesita. ¿Por qué? Porque el paciente se gana la vida siendo músico. Por ende, mi terapia no está siendo enfocada a que él vuelva a tocar su instrumento. Nunca le pregunté su expectativa, y a lo mejor su expectativa es que el paciente realmente pueda volver a tocar música. Si yo no se la pregunto, no voy a saber cómo orientar mi tratamiento, ¿ya? Porque esa es la expectativa que el paciente quiere. A lo mejor, en casos extremos, el paciente ni siquiera le interesa volver a caminar, sino que quiere tocar guitarra, quiere pintar, quiere, no sé, volver a hacer tortas. Por supuesto que yo no puedo no que el paciente no camine. O sea, es imposible que yo vaya a odiar esa parte del tratamiento. Voy a hacer que el paciente camine, por supuesto, lo voy a intentar, pero al mismo tiempo tengo que enfocar mi terapia a que el paciente pueda realizar su actividad que él quiere, su expectativa. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Dudas hasta el momento, chicos? ¿Dudas? ¿Algo, algo? Queda la última lámina, la última diapositiva. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar esto? ¿Ya? Entonces hice mi anamnesis, mis antecedentes generales, personales del paciente, anamnesis remota, anamnesis próxima. ¿Ya? Voy a empezar con esta última, antes de seguir con el resto. Con el orden. Como yo les dije en un comienzo, este orden, antecedentes generales, remoto y próximo, es el orden para que usted lo escriba en una cita. ¿Ya? Para que usted lo vaya a escribir en la ficha clínica. O sea, cuando usted recolectó toda su información y en momento cuando el profesor le diga ya, vaya a escribir la ficha clínica del paciente, usted empieza antecedentes generales, 2 puntos, antecedente, o sea, anamnesis próxima, 2 puntos, ta, ta, ta. Anamnesis remota, ta, ta, ta. ¿Ya? Perdón, próxima y remota.
Pero en la vida diaria, si uno lo piensa, ¿cómo realizo esta historia? Tenemos que, chiquillos, intentar siempre ser lo más relax posible y hacerlo en el orden que sea más natural. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a dar mi ejemplo. Lo más natural para mí es, primero empiezo corroborando los antecedentes generales, cómo se llama, cuál es su edad, cuál es su ocupación y quizás dónde vive. El resto de los datos, como la fecha de nacimiento, el root, los dejo para después, los relleno al final. Entonces le pregunto nombre, edad, dónde vive, ocupación y el diagnóstico, por supuesto. Y después de eso paso inmediatamente a la anamnesis próxima preguntando qué le pasó, por qué vino hoy día. Ese orden, para mí, que es generalmente el orden que todos usamos, logra hacer este objetivo, el segundo objetivo, ¿cierto?, de la anamnesis, que es entablar una relación con el paciente. Porque que yo le pregunte al paciente inmediatamente qué le pasó, eso va a hacer pensar al paciente que hay un interés, ¿cierto?, por él, por lo que le está pasando ahora. Porque puede ser que si yo empiezo preguntando, y su familia ha tenido otro antecedente, ha tenido cirugía, ha tenido hospitalizaciones, cuántos partos ha tenido, qué sé yo, van a hacer pensar al paciente, ¿y por qué me está preguntando esto? En vez de preguntarme por qué me duele la espalda, por qué me duele la pierna, porque estoy fracturada. ¿Se entiende, no? Entonces, trato de siempre empezar con la parte próxima, ¿ya? Y en lo próximo, no necesariamente tengo que seguir este orden. No necesariamente, yo puedo, este es como un orden mental para ustedes, ¿ya? Ojo con eso, es un orden mental para ustedes, pero nunca la anamnesis va a ser así, jamás. Porque el paciente se le va a mezclar toda la información y ustedes después tienen que ordenarla en un orden cronológico, en un orden lógico, ¿ya? Pero, insisto, tiene que ser lo más natural posible, lo más natural posible. Y esto va asociado acá. Entonces, tenemos que entender que no hay reglas rígidas para hacer una anamnesis. No hay reglas rígidas. ¿Cómo la voy a ir haciendo? Va a ser principalmente enfocado, ¿cierto?, a cómo se le da al paciente. Usted se va a enfocar a cómo va a ser su anamnesis, porque usted sabe el paciente. Y todos los pacientes son diferentes. Todos son diferentes. Aunque vengan por la misma patología, la misma cirugía, sean gemelos, todos los pacientes van a reaccionar ante la anamnesia de una manera distinta. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos al paciente. Y no al revés. El paciente no debe adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al paciente. ¿Ya? Si bien en un comienzo, ¿cierto?, varios de ustedes dijeron, y yo también les comenté, que tiene una característica de entrevista. ¿Ya? Sí, es verdad. Tiene esto una característica de entrevista hacia el paciente. Sin embargo, chiquillos, no es una entrevista. El paciente bajo ningún motivo tiene que sentirse como en la foto. No, la vamos a colocar. No. No tiene que sentirse que uno lo está entrevistando y llenando preguntas, ¿ya? Y suele pasar con ustedes que van con su libretita chiquitita, ¿cierto? Y empiezan, ¿cómo se llama? ¿Qué le pasó? Y vamos anotando. ¿Dónde le duele? Entonces, el paciente pareciera sentirse que está en una entrevista, que está siendo interrogado como por la policía, por qué le está pasando, y no tiene que ser así, ¿ya? Insisto, tiene que ser lo más natural posible. Por eso, en la anamnesis próxima le puse énfasis a que es un relato espontáneo del paciente. Y en ese relato espontáneo, que se lo voy a volver a escribir aquí, es un relato espontáneo, ¿ya? En este relato espontáneo, yo tengo que hacer intervenciones que sean pertinentes y preguntas que sean pertinentes. ¿A qué me refiero con esto?
El profesional de la salud tiene que tener la capacidad de escuchar al paciente, pero no tenemos que ser un ente pasivo que solamente escucha, escucha, escucha y que deja hablar al paciente, y tampoco tenemos que ser un ente activo que le preguntamos, le preguntamos, le preguntamos, le preguntamos y el paciente nunca tiene la capacidad de explayarse, ¿ya? Yo tengo que dejar que el paciente haga un relato espontáneo donde mis preguntas van a ir siendo pertinentes a lo que el paciente está realizando y está hablando, ¿ya? Suele ser que en los pacientes adultos mayores te quieran contar toda la historia. ¿Qué le pasó? Es que me duele la espalda porque fui con mi vecina y a mi vecina también le duele la espalda y yo no sé por qué a nosotros nos da, y así empiezan, ¿cierto?, a hablar de otras cosas y se van de la línea principal. Entonces, mis intervenciones ahí empiezan. Y siempre intervenciones como no interrumpiendo al paciente, ¿ya? O sea, siempre tengo que demostrar interés, así como, puta, qué lata, ¿y su vecina ha ido con usted? Ah, ya. Y cuénteme, ¿cuándo le empezó el dolor? Entonces, como mostrando interés, incluso por la vecina, si es necesario, para preguntar qué está ocurriendo en el paciente, ¿ya? Nunca cambiar de tema así rápidamente como si no nos interesara lo que nos esté contando. Hay que dirigir la conversación entonces, cuando el paciente no logra enfocarse en una línea. Jamás debo sugerir una respuesta, jamás debo sugerirla. ¿A qué me refiero con esto? El error más común es que el paciente tenga alguna patología crónica y no sepa cómo se llama. Entonces, yo le puedo decir, o sea, el paciente me va a decir, es que tengo algo al corazón, pero, y usted le dice, ah, hipertensión. Eso le decía el paciente. Pero si no es eso, si realmente el paciente tiene una cardiopatía congénita, o el paciente tuvo un infarto, y simplemente usted le dijo que era hipertensión, y el paciente va a pensar que va a tener hipertensión, porque usted le dijo que era una enfermedad del corazón. Entonces, nunca debemos sugerir una respuesta. Tenemos que indagar, ¿cierto?, con nuestra intervención y dirigir la conversación a intentar recaudar toda la información necesaria para poder ver si realmente es hipertensión o no, ¿ya? Si el paciente aún así con todas las preguntas no logra encontrar la respuesta correcta, colocamos en la ficha que el paciente no recuerda el nombre, pero que tiene alguna patología cardíaca, por ejemplo. No recuerda cuál, ¿ya? Pero nunca sugerir una respuesta del paciente. En base al lenguaje, chiquillos, tiene que ser un lenguaje que sea claro, un lenguaje directo, para que el paciente entienda. Tenemos que asegurarnos de que el paciente realmente esté recibiendo el mensaje tal cual y como se lo estamos preguntando, ¿ya? No dejar espacios como a la suposición. Tiene que ser un lenguaje motivador y, por supuesto, un lenguaje que demuestre, como ya les dije, interés, ¿ya? Que demuestre interés con el que el paciente esté pasando. Y en base al lenguaje, al igual que toda la amnesia, hay que adaptarlo según el tipo de paciente, ¿ya? Si hubo un paciente analfabeto, no voy a poder hacer las mismas preguntas con el mismo lenguaje que se lo estoy haciendo, por ejemplo, a un ingeniero. Estoy suponiendo, ¿ya? Tengo que manifestar el lenguaje. A lo mejor yo le voy a preguntar al paciente, ejemplo muy común, ¿ha tenido dolor en la escápula? Y el paciente va a quedar como, ¿qué es la escápula? En cambio, si yo le pregunto, ¿le duele la paleta? Que es como súper común, el paciente va a entender inmediatamente qué es la paleta y me va a decir sí que le duele, ¿ya? Entonces, hay que adaptar el lenguaje de repente a cómo el paciente habla, y para eso tengo que tener la capacidad de escucharlo, porque si yo estoy escuchando y me doy cuenta cómo el paciente habla, va a ser súper fácil. Ayudas técnicas: si el paciente usa lentes, si el paciente usa bastones, por cuánto tiempo usa los bastones, si el paciente usa silla de ruedas, cómo la usa, si la usa solo o requiere asistencia, etcétera. Ya, cualquier tipo de ayuda técnica que use el paciente,
Y eso. Y lo último es como que siempre hay que tener como como consideración en los pacientes como con condiciones especiales, como puede ser la hipoacusia, que se lo van a encontrar mucho en los hospitales, que los pacientes tienen problemas para la audición, ¿cierto? Hipoacusia, escuchan menos. Hay hipoacusias leves, moderadas y severas, e incluso totales de un oído, donde el paciente no escuchan y yo tengo que modificar mi lenguaje para eso. ¿A qué me refiero? Voy a tener que quizás hablar súper fuerte y hablarle en el oído para que me escuche. Incluso si el paciente ya no logra escuchar, tengo que encontrar otras estrategias para comunicarme con el paciente. Como por ejemplo, escribir en una hoja, si el paciente lee, escribirle para que me vaya contando, y siempre buscar las estrategias humanamente posibles para que el paciente me entienda. ¿Ya? Siempre recordar, y por último para finalizar, que nuestro tiempo para hacer esta anamnesis es corto. Ya es corto. Generalmente son 10 a 20 minutos, incluso menos yo diría. Yo creo que 10 minutos como máximo para hacer una anamnesis. Entonces tenemos que ser sumamente pertinentes y saber dirigir la conversación para poder enfocarnos en las preguntas necesarias. ¿Ya? Si hay datos que yo puedo ver en la ficha, como por ejemplo la ficha actualizada dice claramente que el paciente tiene hipertensión, diabetes y que toma tal y tales medicamentos, esas cosas yo no se las voy a preguntar, porque ya sé que están en la ficha y la ficha está actualizada, por ende no debería por qué ser una información falsa, ¿cierto? No podría haber información falsa en la ficha. Entonces, esas cosas, por ejemplo, se las voy a preguntar. Si en la ficha vi que tenía una fractura en el año 2015, a lo mejor no le voy a preguntar por la lesión musculoesquelética. Le voy a preguntar las cosas que no salen ahí. A lo mejor dice fractura, pero no sale el tratamiento. Entonces le voy a preguntar, oiga, ¿sabe qué? Acá en la ficha dice que usted tuvo una fractura en el año 2015, en el fémur. ¿Eso tuvo tratamiento? ¿Qué le hicieron? ¿Lo operaron? Entonces, preguntar al paciente ese tipo de cosas, ¿ya? Siempre para priorizar el tiempo, porque, insisto, es un tiempo corto que tenemos. Y esa era la última, sí.